Hola Tauro, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Y aquí estamos con las predicciones para el mes de noviembre 2020. Espero que estéis todos muy bien. Gracias por estar aquí nuevamente. Y para los que sea la primera vez que venís por aquí, bienvenidos. Os pongo aquí, en este ladito de aquí, esta ventana donde vais a ver cómo han sido seleccionadas las cartas, cómo he sacado esa tirada. Y en este lado de aquí os pongo un enlace en el que podéis ver ese mensaje más global para todos que también he querido sacar para este mes de noviembre. Espero que no os lo perdáis. Como no, pues comentaros que son tiradas generalizadas. Lo que os resuene y lo que os vibre, genial. Lo que no, lo desecháis, que será para otro Tauro. Sin más. ¿Que queréis algo personalizado? Sí, toda la información para vosotros. Bajo en la descripción del vídeo, ahí tenéis en esa cajetilla tanto el correo electrónico como el WhatsApp, donde os podéis poner en contacto conmigo y ya vemos algo más personalizado. No me entretengo más. Vamos a empezar a abrir de alguna manera, a destapar lo que es la tirada de la cruz celta, que es la que he hecho para este mes. Y luego os vamos diciendo toda la información que aquí hay para vosotros, Tauro. Muy bien, pues mirar, Tauro, aquí estaríamos, vamos a ver, en un momento de encontrar ese equilibrio, en un momento en el que haya que tomar decisiones y en un momento en el que es muy importante tener ese equilibrio, porque se trata de coger, digamos, como se suele decir, coger el toro por los cuernos. Es hacer frente a esa situación que se os esté presentando, esa situación en la que hay que tomar decisiones y en las que se os pide ese control, ese equilibrio para, en el control de la situación, no en el extremo negativo, sino en el mantener ese equilibrio con la situación para ser lo más justos tanto para vosotros como para las personas que puedan estar implicadas en esa situación o para la misma situación en sí. Se trata de llegar a ese equilibrio, de ser, tener, digamos, ¿cómo os digo? Una perspectiva justa, equilibrada, controlada, con una actitud analítica de analizar cuál es la situación de forma objetiva que se esté viviendo, que tengáis o que llevéis entre manos en este momento. Puede tratarse también de alguna situación más legal o que tenga que ver con alguna persona referente a todo este ámbito más de la legalidad, algún abogado, algún juez, alguna situación un poquito más dentro de la legalidad que podáis estar viviendo y que se os está pidiendo tener esa visión más objetiva en general de la vida o de la situación más concreta que podráis estar viviendo. Es también veros en esa capacidad, pero de poder hacer frente a esa situación que se está viviendo, pero dentro de una prudencia, dentro de actuar de forma inteligente y de forma justa, como os digo, tanto para vosotros, Tauro, como para las personas que puedan estar implicadas en esa misma, digamos, situación. Sí que es cierto que aquí lo que veríamos que os está bloqueando o ese desafío, ese reto este mes, es el hecho de que pues a lo mejor no os veáis con esas capacidades o no veáis los recursos que vosotros tenéis, esas habilidades para poder hacer frente a esta situación, para poder coger esta situación, como os decía antes, coger el toro por los cuernos para poder hacer frente a la situación que estéis viviendo, sea del tipo que sea. Sí que es cierto que yo he visto aquí una situación que puede tratarse más en el ámbito más de la legalidad, pero puede ser de cualquier aspecto, en cualquier ámbito de vuestra vida, porque son generalizadas. Entonces se trata de que eso que os esté bloqueando, ese desafío, ese reto, es el hecho de que podáis ver esas habilidades, esas capacidades en vosotros y que realmente vosotros sois los que hacéis realidad lo que queréis en vuestra vida. O sea, vosotros sois los magos, como bien dice la carta, de vuestra propia vida. Pero en este aspecto más, digamos, de bloqueo o de que no sepáis cómo utilizar esos recursos o esas habilidades con las que contáis, pues atención a que podáis estar cayendo ahí en manipulaciones, en engaños, en mentiras, que podáis ser vosotros esas víctimas o que vosotros seáis los que estéis utilizando esa, digamos,
esos recursos o esas habilidades que vosotros tengáis quizá con la comunicación de una forma negativa, de una forma que no es positiva, que se pueda caer también en ese, digamos, esos recursos, esas habilidades, esas capacidades que vosotros tengáis, que las estéis utilizando más para destruir y no con la intención de construir. Es lo que podríamos estar viendo también aquí, Tauro. Atención a eso, a cómo estáis haciendo uso de vuestros recursos, de lo que vosotros podéis llegar a hacer, y que veáis también en el otro extremo esas capacidades o esas habilidades con las que contáis, pero con el objetivo de crear realmente en un beneficio dirigido a la luz, no a la oscuridad. Venimos, digamos, de un momento de bloqueo, de un momento de estancamiento, un momento en el que todo está detenido, un momento en el que se hayan podido estar haciendo muchos sacrificios y de que se hayan tenido que estar enfrentando a determinadas pruebas, y por eso en este momento hay que llegar a ese equilibrio para ser justos con vosotros, con la situación o las personas que puedan estar implicadas en ella. Ese momento de estancamiento, ese momento de que todo estaba paralizado, en el que os sintieseis como atados de manos y de pies, sin tener esos recursos, esa capacidad o esas posibilidades de actuar, era en beneficio de que pudieseis ver esa situación o a esa persona o ese vínculo o eso a lo que se trate desde las diferentes perspectivas, para tener, como os decía aquí, esa visión más objetiva de la situación que se pudiese estar viviendo, que estuviese todo más paralizado también para ver cuál es la enseñanza, cuál es el aprendizaje que esa situación viene a traer. De alguna forma es como llegar a esa claridad en esa situación, pero viendo las diferentes perspectivas, no quedándonos ahí tampoco en ese aspecto más de victimismo, de todo me pasa a mí y es que tú fíjate y que me vais a contar a mí si es que a mí me pasa todo más que a nadie. Atención a eso también, a esas tendencias victimistas de las que se puedan estar viniendo, porque hay necesidad de tener una visión más objetiva, de ser más justos con la situación en general en sí. Sí que es cierto que se va dirigido a nuevos comienzos, puede ser un nuevo trabajo, a algo nuevo, algo que os entusiasme, algo que os motive, algo que os llene esa chispa, digamos, ese fuego, esa ilusión, de alguna manera también podemos decir. Veríamos esos nuevos comienzos en el ámbito que sea. Puede ser también en ese comienzo de esa originalidad vuestra, esa visión más creativa también de la situación, quizá en esas diferentes perspectivas en las que se os está pidiendo, Tauro, que pudieses ver la situación en sí. Es el comienzo de una aventura, es como empezar de cero, podríamos decir. Creer en vuestras propias habilidades también, que es lo que vemos que puede estar aquí también bloqueado, que podáis de alguna manera intuir o tener esa motivación por conocer cuál es el camino correcto, ese objetivo, esa meta que os queréis marcar en este momento, afrontar la situación que podáis estar viviendo, por muy desagradable o por mucha incapacidad en la que os podáis sentir. Os lo estaban diciendo, coger el toro por los cuernos, afrontar los hechos, afrontar esas situaciones que se están viviendo, y se requiere de esa motivación, ese entusiasmo, y que le pongáis esa acción a esa situación que se está viviendo, a encontrar esa solución al problema o a la dificultad que se pueda estar viviendo, pero con esa pasión por la situación y con esa pasión por la vida en general. Sí que es cierto que como estáis viendo vosotros la situación, o lo que tenéis en vuestra mente, o como lo estáis viviendo vosotros, es en el aspecto más de la oscuridad. Podríamos estar viendo aquí que os estéis quedando ahí agarrados a esos miedos, a esos apegos, a ese control de la situación, pero de forma excesiva, en el aspecto más negativo de querer controlar a las personas, de querer posiblemente manipularlas también con vuestra comunicación, o en la forma en cómo vosotros a lo mejor queréis construir o llevar a cabo esa situación que se esté viviendo, y que sea desde el aspecto más de la oscuridad. Como os digo, puede ser para quien sea que puede estar vibrando en miedo y que tenga miedo a la situación que se esté viviendo ahora, por ejemplo, o a esa situación más legal de la que podéis estar haciendo frente, o a esa situación
situación que requiere que se tomen soluciones y se haga frente, y que tú tengas miedo y no actúes al respecto, que no veas esas capacidades y habilidades que tú tienes para poder hacer frente a esa situación. También pueden ser apegos que hagan que no queráis salir de esa situación, y de ahí que os quedéis enganchados en el victimismo, ahí colgando en es que no puedo hacer nada, no está en mis manos, pero sí ya os está pidiendo que de ese tiempo de parón o ese tiempo de estancamiento o bloqueo llega el momento de la acción, llega el momento en el que hay que actuar. Hay que salir de cualquier tendencia victimista, de esa oscuridad, sea en el aspecto que sea. Es lo que estaríamos viendo, de esa irritabilidad, de ese vibrar más en la mentira, como estábamos viendo aquí, en esa manipulación y en ese miedo en general. Todo lo contrario al amor. ¿Qué es lo que os está diciendo la vida? ¿Qué os está diciendo Dios? ¿Qué os está diciendo el universo? Bueno, pues que intentéis encontrar un momento con este 4 de espadas. Digamos que el consejo, la recomendación sería que os toméis un tiempo, es como una especie de un retiro de modo temporal, ese momento de reposo, de estar en calma, daros esa tregua también a vosotros para analizar bien esos miedos internos, que son los que estamos viendo aquí con esa figura del diablo, para analizar bien esos fantasmas que quizá tengáis ahí más en el aspecto emocional, que vengan del pasado. Es buscar ese tiempo para estar a solas vosotros, Tauro, para encontrar ese vuestro propio espacio en el que os podáis relajar y podáis tomar las cosas con calma, la situación con calma, llegar a ese equilibrio. Es como dar un paso atrás y volver a analizar la situación nuevamente, fuera de miedos, fuera de condicionamientos externos, fuera de ese vibrar más en miedo o en la oscuridad. Y que ese reposo, ese momento de analizar la situación, os prepare para el futuro, para esa acción que os están pidiendo aquí, para que determinéis esos objetivos, para que marquéis hacia dónde os queréis dirigir realmente. Pero es momento en que a lo mejor ahora tenéis que parar un poquito para intentar ver la situación desde otra perspectiva que os ayude a verla de forma diferente, es lo que nos estarían diciendo. Además, vuestra energía, la del 5 de copas, es esa energía de decepción, de desilusión, de tristeza, es esa energía, digamos, del duelo, cuando algo se pierde, cuando se siente uno en esa confusión emocional, e incluso que uno se pueda estar arrepintiendo luego de pues determinadas acciones o a lo mejor esas manipulaciones que estábamos viendo también, pero es que os estáis sintiendo en ese, digamos, de estar desprovistos de ese amor, y por eso estáis vibrando en ese miedo. O sea, es la sensación también que podéis estar teniendo de que alguien o algo o la situación os ha quitado algo, os ha arrebatado algo, como os haya robado algo que os pertenecía, y eso os haga quedaros en esa tristeza, en ese dolor, e incluso que luego eso pueda conllevar un sentimiento de arrepentimiento por las oportunidades que se pueden perder, estos nuevos comienzos que os están dando aquí. Entonces, se os pediría, con esta energía que estáis teniendo, Tauro, que cambiéis esas prioridades, cambiar el enfoque, una visión más objetiva, que ya os lo estaban diciendo, aceptar las cosas como son, intentar no resistiros emocionalmente a ese cambio que se os está pidiendo de ver la situación de forma diferente, para que podáis cambiar también el pasado, que es el análisis emocional que se os estaba pidiendo aquí, para llegar a ese equilibrio emocional y no quedaros centrados en lo que se ha perdido o no se ha dado o no se ha conseguido, y ver las posibilidades que hay todavía de conseguir algo que será mucho mejor de lo que vosotros os podéis esperar. En el entorno tenéis la estrella, o sea, tenéis apoyos, tenéis ayuda y estáis siendo guiados realmente. O sea, que en vuestro entorno podéis encontrar esa fe, esa esperanza de volver a comenzar desde cero, de ver realmente qué recursos tenéis, qué habilidades, qué tenéis en vuestras manos para volver a comenzar nuevamente en ese nuevo comienzo que aquí se os está presentando. Entonces, Tauro, no tiréis la toalla, porque contáis con esos apoyos también. En miedos y esperanzas tenéis el 3 de bastos, que os está hablando de esa previsión, de ese expandiros, de ese mirar al horizonte, otras metas, otros objetivos,
estas 2 copas que quedan aquí, no las desechéis, no perdáis la oportunidad de verlas, porque os va a llevar a salir de esa tristeza o de ese dolor en el que os estéis sintiendo, ese sufrimiento en el que os podéis estar sintiendo en este momento. Se trata de buscar nuevas aventuras, que ya os lo estaban diciendo aquí con el as de bastos, de seguir nuevos objetivos, nuevas metas, intentar también, digamos, estar en ese modo más de explorador, de descubrir cuál es la mejor forma de actuar en esa situación que se está viviendo. Que os podéis tener el miedo de que no sabéis lo que va a suceder a continuación. Independientemente de ese miedo que se pueda tener, tomaros vuestro tiempo para analizar de dónde vienen esos miedos y poder hacer frente a ellos también. Emprender un nuevo viaje es lo que os están diciendo. Esa es la esperanza, de que toméis conciencia de vuestras propias intenciones, de qué queréis conseguir y hacia dónde os queréis enfocar, para que podáis poner todo vuestro conocimiento ahí y actuar con todo ese poder que tenéis vosotros también. Incluso en el ámbito más del trabajo, que os podáis enfocar a esa vuestra vocación. No quedaros a lo mejor en un trabajo, si en el ámbito laboral es de lo que nos pueden estar hablando, en un trabajo en el que vosotros no os sintáis a gusto, no os sintáis que os apasione, que es lo que estamos viendo aquí, un trabajo en el que poner toda esa motivación, todo ese entusiasmo, toda esa fuerza, ese fuego que lleváis dentro para poderlo llevar a cabo. Y sí que es cierto que lo que es, digamos, el desenlace o el resultado, o a donde, digamos, puede ir encaminada un poquito la situación, es hacia este 8 de espadas, que es donde vemos que os podéis estar saboteando a vosotros mismos, Tauro. Os podéis estar aislando en esos pensamientos limitantes en vuestra mente, en no veros con esas habilidades, con esas capacidades, en sentiros con esa falta de libertad para poder elegir o para poder decidir hacia dónde os queréis vosotros enfocar en esas nuevas ideas, en esos nuevos objetivos, en esa nueva dirección que se os está pidiendo, y que aquí veríamos pues digamos, esas ideas un poquito más dispersas y esa falta de dirección o esa falta de enfoque, que es la que se os está pidiendo, que os estéis sintiendo impotentes, pero atención a no caer en ese victimismo, porque es confusión que os están dando vuestros propios pensamientos, vuestra propia mente, porque también hay muchas emociones ahí implicadas, y es esa confusión de sentimientos con esas emociones ahí un poquito que os hagan daros, digamos, esas falsas ideas con respecto a la situación que realmente se está viviendo. Os sentís que estáis cercados, que estáis acorralados, pero no es real. Sí tenéis por dónde salir y sí hay forma de poder actuar o de ver la salida o la mejor solución, la más equitativa, la más equilibrada y justa para ti, para las personas que puedan estar implicadas en esa situación también. Pero es tu mente la que te está condicionando y la que te está aislando, te está haciendo sentir vulnerable, no pudiendo hacer frente a la situación que se esté viviendo, y esa restricción te la estás poniendo tú. Son tus pensamientos los que están haciendo eso. Te saboteas tú a ti mismo, Tauro, es lo que te están diciendo. Los ángeles del amor te hablan de que abre tu mente, abra su mente. Os están diciendo, Tauro. Y esta carta en esta ocasión no la he sacado en el enfoque solo del amor. Sí, puede estar implícito también, pero a modo general. Abre tu mente, Tauro. Te están pidiendo que estés abierto a que, si es en el ámbito del amor, bueno, pues a que la persona que pueda aparecer como posible pareja tuya no sea como tú habías pensado o en ese estereotipo de persona que tú habías marcado, y en ese ámbito general, que puede que las situaciones que estés viviendo no se den en la forma en como tú habías proyectado en tu mente, y por eso luego tú mismo creas tu cárcel mental, porque como no se dan las cosas como tú pensabas, pues ya no veo salida para eso tampoco, porque lo tenía todo estipulado de esta forma, y quedarte en esos apegos, en ese no ver con claridad la situación porque te quedas en esa oscuridad. Tómate tu tiempo, relájate, un retiro temporal para poder llegar a esos miedos que hay ahí, llegar a esas emociones que quizá vienen del pasado, situaciones del pasado, para que abras tu mente. Puede que su alma gemela, en el ámbito que sea, no solo en el amor, difiera del tipo de persona, del tipo de situación que espera conocer o que espera vivir.
Te están pidiendo que te tomes tiempo para aprender a conocer a las personas, para que te tomes tiempo, como vemos aquí, para poder estudiar un poquito más y conocer un poquito más, pues, cuáles son esos recursos que tú tienes, cómo se puede enfocar esta situación de otra manera, ese nuevo enfoque que estamos viendo aquí para dar comienzo a esa nueva aventura. Entonces, no te pierdas la oportunidad de conocer nuevas personas, no te pierdas la oportunidad de estar abierto y receptivo a vivir nuevas experiencias, nuevas aventuras, porque te quedes enfocado en lo que se ha perdido y no ha llegado en la forma en como tú querías y te pierdas las oportunidades de vivir algo maravilloso, porque además en el entorno tienes esa puerta abierta con esa fe y esa esperanza. Abre tu mente, Tauro. Y aquí nos están hablando de resplandor revelador, un resplandor revelador, y te dice, mi luz ilumina el mundo. Te están diciendo que hay una luz dentro de ti que se está expandiendo, que se quiere expandir, y la tienes aquí también en tu entorno, tienes esa ayuda para poder llegar también a esa luz, Tauro. Otra cosa es que tú te quieras quedar en esa oscuridad, por eso te están pidiendo que te tomes tu tiempo para poder ver la situación desde una visión más objetiva, más en ese equilibrio, más en ese poner esa motivación, ese entusiasmo, esa luz, ese fuego a esa situación que puedas estar viviendo también. Te están diciendo que ese resplandor, tu resplandor, también actúa como un faro, como una luz que llama a esa recompensa o a ese apoyo que tú estás esperando también del universo. Y te están diciendo también que aunque últimamente te hayas sentido con esa falta de luz, que te hayas sentido más en esas tinieblas, en esa confusión, en esa oscuridad, bueno, pues que sabes que hay una luz dentro de ti, que sepas, más que sabes, que sepas que hay una luz dentro de ti que irradia y brilla dentro de ti, que te tomes tu tiempo, que ya te lo estaban diciendo aquí, para estar quieto y para que puedas dar la bienvenida a esa luz que se te está revelando. Es lo que te están diciendo en este mes de noviembre, Tauro. Tienes esa luz para poder ver con claridad esos nuevos confines, ese nuevo horizonte, esas nuevas perspectivas, esas nuevas metas, esos nuevos objetivos y ahora sí, con fuerza de corazón, ir y dirigirte, enfocarte hacia esas bendiciones que el universo quiere darte también, porque tú eres luz, es lo que te están diciendo. Hay unas preguntas que esta carta también os recomienda haceros a vosotros mismos que os puedan también de alguna manera ayudar a esclarecer un poquito la situación y te dicen cómo puedo brillar aún más. ¿Quién me ayuda a brillar y quién oscurece mi luz? También para que determinéis qué tengo que limpiar de mi vida para poder brillar aún más. Pues espero que estas preguntas que os podáis hacer a vosotros mismos os puedan ayudar en el transcurso de este mes de noviembre para poder hacer frente a la situación que estáis viviendo de la mejor forma. Ya os digo, espero que os haya gustado, sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación, Tauro. Está claro, eso sí, que el trabajo lo hacéis vosotros. Muchísimas gracias, Tauro, y feliz día.